Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué haces? ¿Leyendo un libro de filosofía? Jejeje. Deberías de estar leyendo un libro de cocina, ¿no crees? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tú eres de esos machistas que solo nos ven como un objeto nada más, y que solo servimos para atenderlos a ustedes. ¿No es cierto? Pues no. Pero eso es lo que me dice mi papá siempre. Luego no es así. Pues no es así, tu papá está muy equivocado. Nosotras tenemos derechos como ustedes. Y podemos elegir lo que queramos estudiar y ser. Ay, discúlpame, pero mi papá siempre me decía eso. Es que él ya es muy viejo y me dice que cuando él era joven así tenían que tratar a las mujeres y que ellas solo servían para estar en la casa. Pero dime en qué momento cambió eso. Te entiendo. Mi papá era también así, pero después que le conté la historia de cómo empezó el feminismo cambió lo que pensaba. ¿Cómo así? ¿Qué es el feminismo? Mira. El feminismo se ha configurando desde la toma de conciencia de las mujeres sobre la existencia del patriarcado, generador de las desigualdades que las excluyen, de la inequidad que limita su acceso y controla los recursos y beneficios del desarrollo, de su nula presencia en los espacios de poder y toma de decisión, de ser el colectivo olvidado en la participación ciudadana, de la división sexual del trabajo, de la sujeción y pérdida de autonomía para decidir sobre sus propios cuerpos, de la discriminación y la subordinación que las invisibiliza y coloca al poder masculino como único marco referencial del orden establecido. Ok, espérame que soy lento. O sea, ¿cómo? Ay, tan solo es la liberación femenina que se dio por la opresión de los hombres. Ok, entiendo. Pero eso fue hace un año o hace cuánto. Mira, el feminismo tiene 3 siglos de historia. Antes de su nacimiento, durante el Renacimiento, y también en épocas anteriores, las mujeres denunciaron la situación de exclusión que las limitaba y oprimía, pero sus demandas aún no eran feministas pues no cuestionaban el origen de esa subordinación, solo visibilizaban su sujeción. El siglo XVIII, de la Ilustración y la Revolución Francesa, dio luz al feminismo. La inglesa Mary Wollstonecraft en 1790 escribía Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerada la obra fundacional del feminismo, donde sostiene que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que es debido a que no han tenido acceso a la educación apropiada. Al año siguiente, Olimpia de Gouges en su obra Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, reivindica la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad en el derecho al voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército. Incluso la igualdad fiscal así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico. En 1848, Elizabeth Cady Stanton promovió la elaboración de la Declaración de Séneca, falso declaración de sentimientos. La declaración cuestionaba las restricciones políticas. No poder votar, ni presentarse a elecciones, ni ocupar cargos públicos, ni afiliarse a organizaciones políticas o asistir a reuniones políticas. Los avances fueron lentos y con la llegada del siglo XX las acciones se radicalizaron, organizaron movilizaciones grandiosas en Nueva York y Washington. Fue una lucha incansable hasta conseguir en 1918 que el presidente Wilson anunciara su apoyo al sufragismo. Para 1920 el voto femenino fue posible en Estados Unidos. Ok. Pero si lleva tanto tiempo, ¿por qué nunca han podido lograr algo? ¿No hemos logrado algo? No me pusiste atención, ¿no es cierto? Ay, Dios mío. Mira, ha sido una gran lucha, pero el acceso a la política nos impedía todo, por eso hasta el último siglo logramos cambios grandes con el feminismo radical, entendiendo radical en un sentido más transformador y revolucionario. Por ir a la raíz del problema, que influenció en las más jóvenes y consolidó al feminismo como movimiento político. Tuvo gran protagonismo en las décadas de los 60 y 70, intensas en cuanto a agitación política. El feminismo radical transformó la práctica feminista, consiguiendo la famosa revolución de las mujeres del siglo XX, cambiando el día a día, desde la calle hasta los dormitorios. Hicieron 3 aportaciones fundamentales: las grandes protestas públicas, el desarrollo de los grupos de autoconciencia y creación de centros alternativos de autoayuda.
Un nuevo feminismo, el feminismo institucional se desarrolló a partir de las conferencias internacionales de la mujer auspiciadas por la ONU y la entrada en los distintos gobiernos de las reclamaciones políticas de las feministas y, más recientemente, con la llegada de mujeres políticas surgidas del movimiento feminista. Oye, en serio fueron muchos los problemas por los que pasaron, pero ya han hecho grandes cambios. Entiendo que pueden elegir lo que desean y es más pueden ejercer cualquier cargo que deseen. Ay no. O sea que cuando crezca tú puedes ser mi jefe o mi presidenta. Ay Dios. Jejeje. Sí. Sería interesante tenerte como empleado. Jejeje. No mira, y además los aportes que proponemos para el desarrollo son los siguientes. Se ocupa de las relaciones que se entablan entre mujeres y hombres en cuanto al poder y al trabajo. También pone énfasis en lo político de las relaciones de género. Establece la división genérica del trabajo que implica tanto un proceso técnico como una interdependencia social entre mujeres y hombres. Como también implica que las necesidades de las mujeres deben ser parte integrante del análisis de las relaciones de género en los hogares, en la comunidad y las instituciones. Promueve la eficiencia y la identificación de oportunidades para mejorar la redistribución de género. Busca el empoderamiento de las mujeres y de otros colectivos en desventaja, busca la superación de las desigualdades estructurales a través del poder de movilización de la comunidad. Y considera que tanto mujeres como hombres deben participar en la identificación, diseño y ejecución de sus propios proyectos sociales. Oye, te agradezco que hayas reducido mi ignorancia un poquito. No tenía ni idea de todo lo que implica el movimiento feminista y lo que lograron como ciudadanas. Gracias. Te dejo que sigas estudiando. No te preocupes. Espero que hayas aprendido, y sí, seguiré estudiando para poder cumplir mis sueños.